La boca de Naruto se movía continuamente, masticando y saboreando algunos trozos de alimento que acababa de obtener, por no decir quitar, de un par de tipos que habían estado amenazando y robando alimentos a los pobladores de la ciudad dentro de la fortaleza. En retrospectiva, el pequeño reino fortaleza no era algo tan impresionante como pensó en un inicio. Casas pequeñas y un enorme castillo, a eso se reducía este lugar. La gente hacía sus labores diarias, y de vez en cuando pasaban patrullas de soldados revestidos con esas toscas armaduras que los hacían parecer samuráis, pero más limitados. Oh. Y también estaba esa guardia femenina que habría hecho enloquecer a muchas kunoichis de su hogar. Esa guardia estaba conformada plenamente por mujeres, que al igual que Chloe y Olga, parecían tener un concepto de equipamiento de batalla muy raro. Sus atuendos se reducían a delgadas placas de metal que se ceñían sobre su piel, piezas que solo cubrían sus pezones y algo de su abdomen, dejando al descubierto partes vitales y sensibles de sus cuerpos. El título de armaduras ni siquiera debería de habérseles dado, ya que incluso con esas cosas cubriéndolas fue capaz de ver por accidente partes importantes de sus cuerpos. Bueno, dejando de lado toda esa ridiculez, al menos agradecía que estas mujeres tuvieran taparrabos o lo que sea que se pusieran de la cintura para abajo. Ya había sido demasiado incómodo hablar con Chloe y Olga sin que sus ojos lo traicionaran y por accidente diera más vistazos para ver sus provocativos atuendos. Digan lo que quieran, pero él aún era un adolescente, veterano de guerra, pero un adolescente al fin y al cabo que al igual que todos tenía las hormonas alocadas, pero bajo control. Siguiendo con el tema, no hubo nada más resaltante durante su visita, además de descubrir que este reino fortaleza pertenecía a un conjunto de 7 fortalezas que se regían bajo el mando de clases sociales, y que a su vez cada fortaleza era dirigida por una líder de un conjunto de 7 que recibían el título de princesas caballero. 6 de las princesas caballeros servían a la última, la cual era líder de todo el reino, una alta elfa, reencarnación de una diosa. Sí, al parecer este mundo también tenía dioses, una mujer llamada Celestina Lucros que hasta tenía una religión en torno a ella y a la diosa de la que es reencarnación, una tal Larente, no, la rica, bueno, solo sabía que era una diosa. El punto es que esa religión era la oficial en el reino. Y nada más, no hubo nada más que atrajera su atención. ¡Puaj! Esta cosa sabe a arena. Naruto escupió la masa que había estado formando en su boca con el alimento llamado pan que le quitó a esos bandidos que habían estado asaltando transeúntes. Por Kami, no conseguía imaginarse a sí mismo comiendo esta cosa a diario. Era, sin más ni menos, seco y sin sabor, pero era lo único que tenía a la mano, y comer pescado tampoco había saciado su apetito, el pescado era un alimento muy ligero. De repente, el estridente sonido del metal chocando contra el suelo y una explosión resonaron en sus oídos haciendo que hiciera una mueca. Pensó que se tardarían al menos un día más, pero al parecer las fuerzas de Kuroinu habían iniciado su primer asalto contra el reino. Observó cómo la gente empezaba a refugiarse en sus casas, mientras los soldados rasos se disponían a ir al lugar de donde había venido el escándalo. De la nada un torrente de recuerdos abordó su cabeza y no pudo evitar sonreír un poco al conocer finalmente a Alicia Arcturus, cuando la imagen de una rubia guapa apareció en sus pensamientos. Durante las horas de su estadía temporal en esta ciudad, había escuchado continuos elogios por parte de la población dirigidos a la joven, que sin duda elevó un poco sus expectativas sobre esta. Ciertamente fue divertido verla fuera de onda, cuando su clon hizo contacto con la mujer, vería por sí mismo cómo actuaba Alicia ante este caso. Ella era una noble, pero una líder para su pueblo ante todo. Aunque también otros recuerdos se hicieron presentes, recuerdos que hicieron reevaluar su curso de acción en contra de Kuroinu. También estaba expectante a la espera de poder ver qué habilidades poseían los humanos en estas tierras, ya que la técnica que usó aquel rarito de vendas en el castillo de Olga para escapar lo había tomado por sorpresa. No estaba seguro de qué tipo de técnica usaron Bault y sus compinches para escapar en aquella ocasión, o se trataba de una de teletransportación instantánea o una de invocación inversa. Se inclinaba más por la primera, ya que dudaba que aquellos tipos hubieran anticipado su llegada. Usar una técnica de teletransportación instantánea no era algo que se viera comúnmente en las naciones elementales, y las únicas veces que fue capaz de ver algo así fue en situaciones muy adversas, como cuando Madara estuvo a punto de derrotar a su clon y los Kages de las aldeas llegaron, o cuando su padre desvió una Bijudama del Jubi. Dejó de pensar en eso cuando uno de los hombres del ejército de Baul llegó de entre las calles y al verlo blandió su espada contra él desde su espalda,
Por reacción se agachó velozmente para barrer los pies del hombre, haciéndolo caer y al instante propinarle un puñetazo que lo mandó a incrustarse contra una pared a 2 calles de distancia. Naruto abrió los ojos levemente antes de alegrarse internamente, no por casi haber matado a un hombre, sino porque sus reflejos y fuerza estaban regresando, pronto estaría al 100 de sus capacidades. Entonces escuchó el sonido del metal chocando y giró su cabeza para ver que sus acciones habían sido vistas por un grupo de soldados y que de la impresión estos habían dejado caer sus armas. Sus rostros conmocionados y sus miradas estupefactas le dijeron todo y pronto se encontró sonriendo de manera incómoda al ser el centro de atención. Oh. Cierto, los humanos de estas tierras no poseían ninguna habilidad que les permita realizar hazañas de fuerza física que en casa serían muy comunes. Estos humanos solo poseían magia que sería lo más destacante. Aunque no podría decir que conocía del todo a los humanos de estas tierras, ya que su análisis se basó solamente en la población de esta fortaleza y algunos miembros de Kuroinu. A la cabeza del grupo de soldados se puso una mujer del escuadrón especial que seguía a Alicia todo el tiempo. Era hermosa y poseía un cuerpo tonificado con unos pechos que se erguían firmes, a su piel blanca e inmaculada se le agregaba su cabello que era de un violeta oscuro, finalmente al conjunto se le agregaron ojos del mismo color. Ignoró como siempre el atuendo característico y a estas alturas solo rogaba porque las mujeres de estas tierras se cubrieran más adecuadamente, pero siempre había imposibles. Esto, sonará raro, pero mi cuerpo, se movió solo. Naruto solo dijo lo primero que le vino a la cabeza e internamente se palmeó la cara por una excusa tan tonta, simplemente su fuerte no era mentir. Usted tiene que acompañarnos. La pelivioleta parecía conmocionada por su hazaña, aunque eso no evitó que se acercase a él, pero Naruto ya tenía otros planes en mente y con un gran salto se posicionó sobre el techo de una casa cercana, comenzando a alejarse apresuradamente. Espere por favor. La caballero trató de llamarlo, pero Naruto ya no estaba y la mujer estaba segura de que no podría alcanzarlo. Mi señora, ¿quién era ese hombre? Ella giró su cabeza para mirar a un soldado antes de volver su mirada a donde había estado antes el rubio conocido como Uzumaki Naruto. Minutos antes se había encontrado con su jefa, Alicia, quien desde su castillo había estado comandando la defensa de la pequeña ciudadela y esta misma le había comentado su raro encuentro con el hombre rubio. Y ahora verlo despachar a un mercenario de Kuroinu con una fuerza tan descomunal como para mandarlo a volar a decenas de metros era como una situación de suerte divina, ya que el hombre parecía no estar del lado de Kuroinu, parecía estar inclinado por la humanidad. Y si tenían algo así de su lado, tenían la posibilidad de derrotar a Kuroinu. Manden más tropas al portón y al bosque del este. Yo me encargaré de seguirlo. Con un asentimiento rápido, sus tropas marcharon dejándola sola y pensante. Era raro, pero con solo ver al hombre ahora se sentía confiada de alguna manera. Aunque ahora que lo pensaba, esta situación era extraña porque según Alicia, con quien ella había hablado personalmente unos minutos atrás, el hombre llamado Naruto se había dirigido a la entrada de la fortaleza. Presumiblemente para pelear contra Kuroinu. Pero ahora él estaba aquí, casi al otro extremo de la ciudad. ¿Cómo se había movilizado tan rápido de un lugar a otro? ¿O qué hacía aquí si se supone que había ido a combatir contra la amenaza emergente? Ignorando sus propias preguntas decidió concentrarse, si lograran repeler a Kuroinu, después podrían hablar más tranquilamente con este desconocido guerrero. Los shinobis era bueno para desplazarse sobre cualquier terreno. Brincando velozmente de techo en techo iba, las personas sumidas en el caos del terror y la desesperación no eran capaces de notar la sombra que volaba por encima de sus cabezas. Con un plan en la cabeza, Naruto se dispuso a detener la locura encarnada de estas tierras. El primer paso ya estaba completo, infiltrar clones en la población para que en el momento de peligro estos defiendan a los indefensos civiles. El segundo paso de su plan era más sencillo, vigilar a las princesas de esta fortaleza. Estaba claro como el agua que Kuroinu iba a tratar de mitigar la amenaza de una posible resistencia eficaz contra ellos, así que seguramente iban a ir tras Alicia. O poner sus manos sobre la otra princesa que estaba refugiada en el castillo y así obligar a Alicia a rendirse. Por lo que escuchó, era de conocimiento común que Alicia estaba estrechamente relacionada con la otra doncella de este castillo. Eran posibilidades que no estaba dispuesto a ignorar. Kage Bunshin no Jutsu. 5 clones hicieron acto de presencia a su alrededor en posición de pentágono.
2 de ustedes encárguense de vigilar a Alicia y el resto diríjanse al bosque de este a reforzar las defensas. Pronto se encontró a sí mismo solo nuevamente cuando sus clones partieron a toda prisa. Él tenía que ser veloz para evitar cualquier consecuencia que pudiera provenir de la arrogancia y estupidez de estos tipos de Kuroinu. Felizmente, ser veloz era una de las características propias de un shinobi por excelencia. El chakra fluyó como agua por sus bobinas y al instante el mundo ante su campo de visión se distorsionó por su velocidad. Es entonces que notó que gracias a su velocidad ya había llegado a su destino cuando el sonido del metal de las espadas chocando entre sí se adueñó del sonido natural del ambiente. Naruto nunca fue un hombre de planes complejos, su fuerte era la improvisación y la acción en el acto, así que, ¿por qué se detendría a observar la batalla? Con un último salto se impulsó y salió disparado como un misil contra el objetivo más grande que encontró en su campo de visión, un ogro que ni siquiera supo que lo tocó cuando su cabeza se hundió en su propio cuerpo producto del impacto. La caída del enorme cuerpo hizo temblar levemente la tierra ante su peso, levantando consigo una pequeña estela de polvo y atrayendo así la mirada de todos los presentes, quienes confundidos observaron como por sobre él se alzaba un hombre de cabellera rubia. Su capa cayó, dejando ver al descubierto ropas andrajosas de un tono naranja brillante. Entonces al instante los murmullos confundidos llenaron el campo de batalla mientras todos analizaban al recién llegado. ¿Quién carajos es ese tipo?, dijo uno. Parece un vagabundo, hasta acá puedo ver su ropa barata. Otro dijo, deberíamos matarlo, aunque ahora que lo veo, es solo un mocoso. Otro más se unió a las burlas. Naruto frunció el ceño con irritación llenando sus facciones. Oigan idiotas. ¿No tienen una guerra en curso ahora mismo? Los soldados que antes lo estaban tachando de vagabundo palidecieron levemente ante su intención asesina y reanudaron sus combates al instante. ¿Estos tipos? Naruto solo alcanzó a rechinar sus dientes por la irritación. Reaccionando por instinto, uno de los diablillos rojos que estaban a escasos metros de él se abalanzó sobre el rubio, solo para conseguir que un puño duro como el acero impactara con su rostro, volviéndolo una pulpa restregada en el suelo. Logró captar como delante suyo, en las esquinas superiores de la verja de la entrada principal de la fortaleza, se emitían leves estelas de un humo que se iba perdiendo en el aire, señal de una clara explosión por la cual presumiblemente el ejército de Kuroinu había logrado invadir tan rápido el lugar. Lo curioso fue que los restos de la explosión provenían desde el interior de la fortaleza, por lo que alguien había metido su mano con premeditación, quizá un traidor, o un infiltrado. Se inclinaba por la primera porque, a sabiendas de todos, Kuroinu había marchado con todo su ejército cuando atacó a Olga y de ese suceso solo habían transcurrido algunos días. Además, también estaba la incógnita del por qué los soldados que hacían guardia no informaron del acercamiento peligroso de los perros negros. Muchas posibilidades. Ninguna importaba ahora. Lo único que le tocaba hacer era pelear, nada más, ni nada menos. Aunque le hubiera gustado terminar esto sin muertes, ya no estaba lidiando solo con humanos, sino con monstruos y verdaderos demonios. Sabía lo que estos hombres, monstruos, demonios hicieron con las personas que se les atravesaron, pueblos enteros, familias destruidas, mujeres inocentes que rogaron. La bilis en su organismo amenazó con derramarse ante la furia creciente dentro de él al recordar lo que había descubierto. Había logrado mantener a duras penas una máscara animosa frente a Alicia porque fue momentos antes de su encuentro que descubrió en notas y cartas esparcidas en la mesa de la princesa, lo que Kuroinu había estado haciendo desde su traición al reino humano. Cuando los conoció, Kuroinu, en su asalto al castillo de Olga, pensó que solo eran un grupo de imbéciles que necesitaban un susto de muerte porque gracias a Kurama supo que sus intenciones de hacer daño eran reales. A lo largo de su vida conoció muchos casos en los que las personas tenían intenciones reales en sus acciones, como matar, y más, pero gracias a las experiencias cambiaron para ser mejores. Esto no aplicaba a estos tipos, y sin la necesidad de ninguna habilidad sensorial podía verlo, ellos no sentían remordimiento, solo querían hacerlo y ya. No podía dejarlos. Un grupo de mercenarios corrió hacia él con sus armas levantadas. Un suspiro cansado escapó de su boca y en menos de lo que ellos reaccionaron, un Rasengan de un tamaño ligeramente más grande que los normales se formó en su palma. Cargó al instante y lo empujó contra ellos. Un vórtice de aire acompañó el Rasengan que arrasó por metros a los mercenarios y todo lo que se encontraba en su camino. Al final solo un rastro de destrucción estaba donde una vez estuvieron los miembros de Kuroinu, pero aún habían más que estaban por llegar y eso Naruto lo sabía muy bien.
Después de todo, las plagas no desaparecen de un día para otro.